Hola a todos y todas, el día de hoy vamos a hablar sobre hongos alucinógenos. Nuestro grupo está conformado por Camila Garzón, Viviana Maecha y Alejandra Rodríguez. Bueno, en el video de hoy vamos a hablar sobre un ingrediente que puede acompañar muy bien el pollo, ser un refugio de pitufos y más interesante todavía, ser una puerta que te puede llevar a todo un mundo de sensaciones por explorar. Son los hongos mágicos u hongos alucinógenos, pero este último nombre es muy aburrido. Entonces, todos sabemos que los champiñones no te van a dar un buen viaje. ¿Qué tienen de especial estos hongos para producir todos estos efectos? En general podemos decir que hay dos grupos que contienen alcaloides psicotrópicos. Los alcaloides son sustancias que se encuentran en ciertos vegetales y que son un estimulante natural. Por un lado están los hongos agáricos, que son rojos con punticos blancos, como Todd de Mario Bros. Y los otros son los psilocibes, que son en los que nos centraremos en este video porque son los que más se consumen. Los efectos que se logran con este tipo de hongos se deben a la presencia de una sustancia, la psilocibina. Dicho esto, comencemos entonces a contar la historia del uso de los hongos y sus propiedades alucinógenas, que se remontan a siglos atrás. Su uso inicial se daba con fines místicos, religiosos y lúdico-festivos. Se creía en su poder para permitir predecir el futuro y curar a las personas. También eran usados por los chamanes en los rituales. O sea, nuestros antepasados se pegaban sus viajes muy frecuentemente. De hecho, algunas culturas precolombinas lo consumían de manera pública y lo llamaban carne de Dios. Hasta que llegó la iglesia y les hago la fiesta. ¿Habrá sido por el nombre? Y prohibió su consumo, de manera que tuvo que hacerse de manera clandestina. Durante esta época, las zonas donde más se dio el consumo de hongos fue Centroamérica y Suramérica. ¿Cómo sería la afición que a estas culturas y templos con forma de hongos se han encontrado? Más recientemente, hasta mediados del siglo XX, una chamán mazateca llamada María Sabina se hizo famosa por el uso medicinal de estos hongos en México. Ahora, si no quisiera probarlos, ¿a dónde va o cómo hace? En general, los hongos psilocibe crecen en pastizales, riberas de ríos y en el popis de la vaca. Además de eso, la mayoría de las especies se encuentran en México y Suramérica, y las demás están distribuidas en orden de cantidad en Estados Unidos, Canadá, en países europeos como España y República Checa, entre otros. Y entonces, una vez que uno encuentra el hongo y lo consume, ¿cómo actúa en el cerebro? Porque a fin de cuentas esa es la gracia, ¿no? Como ya les contábamos antes, estos hongos tienen una alta concentración de psilocibina, que viene siendo una prima falsa de la serotonina. ¿Cómo así que una prima falsa? La cosa es así. Usted recolecta el hongo, lo consume, y lo que el cuerpo hace es metabolizar la psilocibina y convertirla en psilocina, que actúa como agonista parcial en determinados receptores de serotonina. Es decir, es la prima falsa. Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿y esto qué efectos tiene? Según un estudio publicado en la revista Human Brain Mapping, los hongos tienen principalmente dos efectos en el cerebro. El primero es que la psilocibina aumenta el volumen de actividad en regiones que normalmente se activan durante el sueño y que hacen parte de nuestro sistema emocional primitivo. Esta desinhibición ha sido aprovechada con fines psicoterapéuticos. El segundo efecto que se encontró en este estudio se relaciona con que el consumo de estos hongos favorece un estado de conciencia expandida, que significa que la amplitud de las conexiones y la facilidad con la que éstas son visitadas se fortalece con el consumo de esta sustancia. Esto se puede ver en esta imagen, que es una ilustración simplificada de las interconexiones neuronales estables que se encontraron en el estudio que les contábamos anteriormente. El dibujo de la izquierda corresponde a un sujeto al que, lamentablemente para él, le tocó la condición placebo, y el dibujo de la derecha corresponde a un sujeto afortunado al que, de manera gratuita, le inyectaron psilocibina. Finalmente, el efecto más loco que estos mismos investigadores encontraron en un estudio anterior se refiere a un decremento en la actividad de las redes de funcionamiento por defecto del cerebro, del cual se obtiene un resultado que los autores describen como disolución del ego, o sea, que se disminuye la sensación de tener una personalidad firme y duradera. Pero bueno, ustedes se preguntarán, ¿qué se siente? La experiencia subjetiva es lo más interesante del consumo de drogas, ¿no?
Vamos a ver cómo se ven los efectos en una persona en el siguiente video. Gewoon zorgen dat je in een veilige omgeving zit, met mensen die je lekker vertrouwt. En dan kan er eigenlijk niks meer gebeuren. Liefst met iemand die ook geen paddo's heeft genomen, waardoor die jou kan sturen en helpen dat je een fijne trip gaat beleven. Want een bad trip ligt op de loer, probeer geen dingen te blokkeren. Ga gewoon lekker mee met die flow, dat is eigenlijk best goed genoeg. Qua dosering heb je bij verse paddenstoelen ongeveer 15 tot 30 gram nodig voor een goede trip. Deze zijn gedroogd. Bij gedroogd heb je namelijk ongeveer 1,5 tot 3 gram nodig. 2 gram. Nou, dat is een mooie tripdosis. Ik zou het heel graag willen proberen. Ja, mag het? Nice. Ik ga naar een andere wereld. Ja, dan zorg ik voor een goede trip. Zo, ik heb de band om. Dat staat al aan. Ik dacht, ik doe gewoon lekker een tripjurk aan, zodat ik me lekker vrij voel. Dat ik lekker kan zweven. Heerlijk, lekkere kleurtjes, Ja. patroontjes. Precies. Nou, je temperatuur is heel oké. Je hartslag is iets verhoogd, maar ik denk dat je wel een beetje zenuwachtig bent. Ja. Het kan zijn dat je temperatuur juist iets zal gaan dalen en dat je hartslag nog iets verder omhoog gaat. Je kunt padden ook roken en sommige mensen zetten er thee of soep van, omdat het best wel smerig schijnt te zijn. Ja. Maar ik ga het gewoon eten. Even om te weten, heb je hiervoor al iets gegeten? Ik heb wel gegeten, maar dat is echt 4, 5 uur geleden. En dat was een licht ontbijt. Nee, dat is ook goed. Dan is de kans op braken minder en dan werkt het sneller. Hier, nog wat water. Thanks. Proost. Oh, Het is hard. ja, ik had verwacht dat het knapperig zou zijn, maar het is eigenlijk heel zacht. Lekker? Ik vind het helemaal niet vies. Ja. Het verschil met truffels is eigenlijk alleen maar dat truffels onder de grond groeien en paddo's boven de grond. Maar de werkzame stof, Is nog steeds hetzelfde. Op een grote paddenstoel met witte stippen. Zo kabouter spillen. Hey, en de laatste. Kijk, er iemand open? Na 20 tot 40 minuten beginnen de paddo's te werken. Ja, en een hele trip duurt ongeveer 4 tot 6 uur. Ja, en na 1,5 uur dan zit je toch wel op je piek. Heel goed. Eerst even lekker automatiseren hoor. En dan ga ik helemaal vertellen wat ik voel en zo, oké? Take my hand, I'm a stranger in paradise. All lost in a wonderland. Als je ergens heel erg op focust, dan gaat het leven. Of als in ieder geval alles eromheen begint dan te bewegen. Allemaal een soort van lijntjes, alsof het pixels waren, ook donkerachtig of zo. En als je er dan weer uit gaat, is het weer anders. Dan is het weer, snap je, dan is het er niet meer. Je praat heel... Ik voel me ook loom en traag. Ja. Maar prettig. Ja, een beetje verward. Het is super intens. Er gebeurt van alles in mijn hoofd. En ik probeer dat een plekje te geven. En dat moet nog een beetje gebeuren. Het is echt heel raar. Het is gewoon heel raar. Ja, er gebeurt heel veel met je zicht. Alles verandert. Ik heb hier een boek. Drugs voor junkies en dummies. Paddenstoelen worden al duizenden jaren gebruikt door medicijnmannen en vrouwen over de hele wereld. Paddenstoelen stonden vaak bekend als goddelijk voedsel of zelfs het vlees van de goden. Als ik me erop focus en ik wil het voorlezen, ja, dan kan ik het voorlezen. Ga niet bewegen. Nee, omdat ik me nu... Nee, het is hartstikke leuk. Snap je? Van het een op het andere moment kan dat veranderen door iets wat je ziet. Als ik een eng gezicht zou zien, dan zou het maar zo kunnen zijn dat ik me ineens heel bang ga voelen van dat enge gezicht. Hoe zie je Ja. het? Het reliëf is gedetailleerder in je gezicht. Ik zie hier je poriën gewoon heel goed. Snap je? Hele mooie poriën. Het ziet er mooi uit. Je ziet het gewoon heel, heel scherp. Er gebeurt zoveel tegelijk.
maar ook weer niet of zo. Want eigenlijk gebeurt er vrij weinig en is dit gewoon wat er gebeurt. Maar ondertussen gebeurt er ook heel veel wel. Uit onderzoek is gebleken dat mensen, vooral na het gebruik van paddo's, opener zijn geworden. Dus dat hun persoonlijkheid toch wel iets verandert. Kan je dat begrijpen? Ja, dat kan ik begrijpen. Als ik nu het woord oorlog zeg. Waarom? Nou, nu kom ik tot een soort inzicht of zo. Dat ik denk van, waarom voer je oorlog als het voor de ene en de andere partij niet fijn is? Geef eens bloemen. Laten we dan naar de overkant lopen. Serieus. Ik heb zin om leuke dingen te denken. Ja, want ik merk dat als ik aan wat nare dingen denk, dan kan ik daarin meegaan, zeg maar. Dat voel je. Ja, ik weet niet. Ik word hier een beetje naar van ook of zo. Ja, weet je wat het is? Nee, ja, ik weet niet of ik dit moet zeggen, maar weet je, nee. Maar ik ben Ja. ja, ik begrijp het. Ik was een beetje bang even of zo. Transpireren. Hoe zie je dat? Zo, hé. Entonces, aunque algunos efectos suenen súper chéveres y se vean también así, puede haber también reacciones de pánico y psicosis, especialmente si el usuario consume una dosis alta. Además, si uno se emociona y consume por mucho tiempo, pueden darse efectos a largo plazo, incluyendo flashbacks, riesgo de enfermedad psiquiátrica, deterioro de la memoria y la tolerancia. Ah, pero no todo es dicha y cosas psicodélicas. También hay otros efectos secundarios como una euforia excesiva o un aplanamiento físico no buscado. También puede presentarse dolor de cabeza al día siguiente o dificultad de conciliar el sueño después del consumo, debido al efecto estimulante que tiene la psilocibina. Bueno, pero muchos de ustedes se estarán preguntando si produce adicción, y aunque no produce una adicción física propiamente dicha, hay factores que pueden propiciar una adicción psicológica, como los efectos psicodélicos que contamos anteriormente. Otra cosa que propicia que la gente se vuelva adicta es toda la cultura que hay alrededor de la recolección y el cultivo de los hongos, y la experiencia subjetiva de convertirlo en un rito como parte de la vida cotidiana. Por ejemplo, el hecho de ser un recolector experto y toda la labor de identificar, confirmar y preparar los hongos conlleva un estatus y un orgullo que refuerza los patrones de adicción. Entonces, el mayor riesgo al consumir esta droga no es la adicción, sino, aunque no lo crean, morir. La similitud entre los hongos alucinógenos y los venenosos es tan grande que solo un recolector experto podría diferenciarlos. Por eso, el deseo de una experiencia psicodélica podría terminar en el más allá. Existe otro riesgo asociado al consumo de los hongos alucinógenos y es tener lo que se denomina un mal viaje, que se caracteriza por sentimientos de paranoia, inseguridad, miedo o ansiedad y que pueden terminar en daño hacia sí mismo o hacia los demás. En este caso, se pueden usar medicamentos ansiolíticos para controlar los síntomas. Entonces, luego de hablar acerca de los efectos y los riesgos, entraremos a hablar sobre cómo se trata a una persona que se vuelve adicta al consumo de hongos. A pesar de que no hay programas de consejería específicos, las personas que están llegando al punto de abusar del consumo de esta sustancia pueden beneficiarse de otros tratamientos como los que se usan para el comportamiento compulsivo o el cambio de hábitos. Finalmente, el tratamiento se centra en el apoyo a la persona, ejemplificado en cosas como brindarle un cuarto sin mucho ruido ni estimulación sensorial. Ocasionalmente, de ser necesario, se usan las benzodiazepinas para controlar los síntomas motores o se lleva a cabo un proceso de desintoxicación como punto de partida para la rehabilitación. Por último, vamos a hablar de los instrumentos que permiten saber si una persona consume estas sustancias. Como sabemos, el consumo de hongos no es tan común como el de otras drogas, por lo que no hay instrumentos que se dediquen específicamente a evaluarlo. Igual, por no quedarnos sin nada de qué hablar, vamos a mencionar dos instrumentos para identificar el consumo que, dentro de las sustancias que incluyen, están los hongos alucinógenos. El primero se llama CIST, o Prueba de Detección de Consumo de Alcohol, Tabaco y Sustancias, desarrollado por la Organización Mundial de la Salud, el cual presenta evidencia de validez concurrente y un coeficiente de confiabilidad retest aceptable en un rango de 0.2 a 0.84. Es un cuestionario de papel y lápiz y debe ser administrado por un profesional de la salud. Consta de 8 preguntas y llenarlo toma entre 5 y 10 minutos, lo cual ahorra un montón de tiempo.
El otro instrumento es el autoinforme de consumo de sustancias psicoactivas de Santecreu y Frohan de 1994, que consta de 30 ítems en escala Likert de 5 niveles. Este instrumento presenta un alfa de Cronbach mayor a 0.93, que demuestra una alta confiabilidad interna. En este se busca explorar las actitudes hacia las drogas, su consumo, conocimiento sobre el tema, edad de inicio, historia de consumo, situaciones, disponibilidad en el entorno, modelos de consumidores y a los usuarios de acuerdo a 3 dimensiones: la cognitiva, la emocional y la comportamental.